Ni bien termina la pandemia, yo recibo un mensaje, hoy lo recordaba, de WhatsApp, y me pidió que por favor me amigara con mi hermano. Me dijo, son dos buenos chicos. Me dijo, vos sos un tierno. Fíjate cómo se manejaba en privado, porque ahí subyace el don de gente, ¿no? Porque todos dicen, bueno, era jodido con los cronistas, con los periodistas, era cabrón, era enojoso, le gustaba bufar, pero estuvimos hablando, me acuerdo, esa noche un montón. Yo lo llamé por teléfono y me dijo algo. Me dijo, no trabajes nunca para agradarle a la gente. Empezá a ganarte tus detractores. Empezá a ser más vos. Hola, Pilucci. Tristes. Sí. Tristes. Te voy a contar algo, que todavía no lo pudimos hablar en privado. Ahí veía la foto tuya haciendo una nota a Gazalla. ¿En qué año, Pilita, fue eso? No, eso fue en el año 99-2000, que era un sketch del programa de él. Él estaba en Azul Televisión, él era el productor general de Georgina Barbarosa de Benite. Él, además de elegirme a mí como cronista, me había pedido el favor de que fuera a hacerle una nota dentro de un sketch del programa de él ahí en Canal 9, Azul Televisión, para Bárbara Don't Worry. Y yo, bueno, fui, estuve toda una tarde ahí grabando, haciendo de notera, hacía de lo que trabajaba. Mirá, yo. Martín Fierro 2016, no me olvido más la imagen. Yo me acerco a Antonio con Pili. El abrazo que te dio ese hombre. Y él era muy selectivo. Él no quería a todos los periodistas. Pero con vos me parece que tenía una debilidad especial. ¿Y me dejás que te cuente algo, Pi? Dale. Hace aproximadamente... Sí, ni bien termina la pandemia, yo recibo un mensaje, hoy lo recordaba, de WhatsApp. Y me pidió que por favor me amigara con mi hermano. Me dijo, son dos buenos chicos. Me dijo, vos sos un tierno. Fíjate cómo se manejaba en privado, porque ahí subyace el don de gente, ¿no? Porque todos dicen, bueno, era jodido con los cronistas, con los periodistas, era cabrón, era enojoso, le gustaba bufar. Pero estuvimos hablando, me acuerdo, esa noche un montón. Yo lo llamé por teléfono y me dijo algo. Me dijo, no trabajes nunca para agradarle a la gente. Empezá a ganarte tus detractores. Empezá a ser más vos. Y la verdad es que ahora con el diario del lunes y mirando este gran cambio que yo también he pegado profesionalmente, siento que en algún punto él debe estar orgulloso. Porque hablábamos seguido, bueno, el último tiempo ya no, por su senilidad, pero siempre me escribía y me mandaba corazoncitos y emojis, un tipo muy cariñoso, ¿viste? Hoy a mí me pegó muy desde lo personal. Muy desde lo personal. Yo sé que a vos te pasa lo mismo porque lo querías y vos conociste al ser humano, Pili. Sí, pero también es verdad que me quedo con ese Antonio del 2000, 2001, 2002. Digo, de el último Antonio, las notas, estas entrevistas que él estaba como muy enojado, viste que se iba para un lado, para el otro, contestaba mal a los cronistas. Yo siempre lo dije porque esas notas las hemos puesto acá en algún momento por alguna situación y yo decía, lo desconozco, no es el Antonio que yo conocía. Yo creo que ya la enfermedad ahí estaba avanzando. Eso. Estaba apareciendo. Es eso, Pi. Porque tiene mucho de eso la demencia senil en algunos casos. No soy médica, pero conozco casos de gente que empieza con cierta, no violencia digo, pero mal humor, malas contestaciones, ¿viste? Entonces yo creo que desde algún lugar Antonio ya le empezaba a aparecer y lo vimos plasmado en algunas notas cuando yo ya no era notera, con lo cual digo, yo me acuerdo que ese abrazo que decís vos seguramente habrá sido el último que me dio Antonio en ese Martín Fierro y después no lo vi más. No lo vi más, pero me quedo con el recuerdo, de ese Antonio, ¿no? El profesional, el que me marcaba lo que tenía que hacer en ese sketch, el que me eligió de notera y que me dio algunas pautas de trabajo, así que yo me quedo con ese, ¿no? Como Georgina decía, cabrón como pocos, sí, cabrón, pero después una gran persona para trabajar. Sí, Dieguito, ¿qué querés decir, querido mío? Que está bien lo que están diciendo ahora. Yo quiero ser también sincero conmigo, ¿no? Es decir, obviamente uno no puede hablar de Antonio Gazalla, del Gazalla último de las entrevistas con ya una enfermedad, pero sí era muy cabrón, sí era una persona, digamos, es más, creo que en la enfermedad uno pudo ver exacerbada la forma que él tenía. Era una persona brava. A ver, la muerte no te abuena, eso es lo que
quiero decir, y quiero, digamos, ser condescendiente con lo que yo opino y opiné de él. Es un gran artista que se fue y que hay que recordarlo como tal, pero ha habido personas que no han sido bien tratadas por Antonio Gasalla, y está bueno también decirlo, ¿no? Pues si no parecería que uno se olvida de todo eso. No, yo creo que cada uno habla desde su lugar y desde su experiencia. Claro, sí, claro. O sea, yo hablo desde mi experiencia. Digo, yo no lo voy a santificar. Eso no soy quien. Yo hablo de lo que yo viví, cómo trabajé con él, los años que trabajé con él, y después no lo vi más. Y cuando me lo he cruzado, siempre muy cariñoso. Muy, pero yo recuerdo, recién decíamos con Andrea eso. Estábamos juntos en ese Martín Fierro, ¿te acordás? El abrazo que le pegó a Pilar, ¿te acordás? Sí. Tremendo. Por eso uno habla desde ese lugar y recuerda también sus grandes trabajos y todo, pero que obvio, o sea, hay gente que le ha pasado mal con él y sí, eso no... Todos. No, obviamente. Seguro. Pero bueno, son momentos que también cada uno decide qué hablar de esa persona, ¿no? Cuando uno despide a alguien. Pilucci, gracias por este pase hermoso. Lamento hoy las circunstancias. Vamos a tratar de sacar adelante el barco. Estamos todos muy entristecidos y apesadumbrados por la noticia. Gossiperos y gossiperas, los amamos. Igualmente nosotros para allá, así que besazos para todos. Chau, Pilita hermosa. Chau. Un poco en concordancia, bienvenidos entrometidos y entrometidas. En concordancia, yo también creo que es verdad lo que marcas, Dieguito, lo hemos hablado recién fuera de aire, pero también celebro al tipo que dice las cosas desde las vísceras. Digo, estamos en una tele muy hipócrita. Al tipo se le acercaba un cronista y estaba de mal humor y lo mandaba a freír churros. En algún punto, en este medio en el cual se conjuga tanto esta cosa de la hipocresía, la doble vara, la doble cara, el tipo, en el último momento de su vida, digo, era totalmente espontáneo. Sí, era espontáneo. Genuino. Sí, pero hay una cosa que decía Pilar y que es así y que uno tiene que tener en cuenta, y por ahí está bueno también que las personas que tienen mayores, un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, lo tengan en cuenta, porque suele pasar con enfermedades como esa, la demencia senil, Alzheimer, tienen una sintomatología muy parecida, que a veces uno piensa que la persona está mal, y no es que está mal, es que está enferma. Chicos. Esto de ser agresivo, o sea... Nos vamos a meter un ratito en esa faceta porque Antonio ha demostrado, o nos ha demostrado tener muchos colores en su paleta de colores. Bienvenido, querido @Osvaldo de Vara, ok. Vamos a hablar mucho sobre la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Vos sos un científico, un tipo que estudia mucho la vida después de la muerte. Quiero que hablemos en un ratito, mi querido Osvaldo. Pero, digo... Ha pasado por distintos estadios: apogeo, prestigio, enojo, desencanto, porque tenía como tuvo en su momento controversias fuertes con Susana, con Moria, con Mirta. Pero hay perlitas maravillosas que enguirnaldan a este tipo que hoy se fue. Hoy, chicos, chicas, los que estén mirando, hoy estamos de luto. Hoy se fue un artista. Total. Hoy se fue un artista de los buenos. El día de mañana va a ser recordado, van a hacer sus biopic, va a salir su película. Digo, fíjense el paralelismo. Eligió irse un 18 de marzo de 2025. En 1996, un día como hoy, 18 de marzo, se iba la inmensa Nini Marshall. Cierto. ¿Casualidad? Dos grandes. En una tele tan al caída, en la cual uno muchas veces denuncia la falta de talento, ¿no? Digo, un tipo camaleónico que te hacía... ¿Cuántos personajes famosos tuvo, amén de Mamá Cora, Antonio Gasalla? Bueno, la abuela de Susana. Sí, no la pudieron reemplazar jamás. No. Jamás le pudieron Intentaron, ¿viste? Buscarle suplir Soledad. Bueno, la empleada pública. Que gracias a esos personajes, Antonio pudo llegar a varias generaciones. Porque el programa de Susana lo mira ahora la generación más actual, de los más jóvenes. Claro. Che, a vos sabés que quiero hacer una pregunta, a ver si... Me gustaría preguntarle a Osvaldo, ya que mientras que tenemos todas las comunicaciones y todo, ¿qué pasa cuando una persona muere, por ejemplo, un artista, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso, no? Uno piensa que podría estar hasta acá en el estudio, si lo mencionamos, si hablamos. ¿Sabes que sí? ¿Así? ¿No te parece eso? Yo lo pensé con Mauro Vial en su momento. ¿Me entendés? Siento como que esas personas están en estos lugares. ¿Cómo se va el alma? ¿Cómo es? Para nosotros los africanistas es como que recién empieza la vida, ¿no? Verdaderamente.
primero que nosotros vamos a hacer un camino en la vida, vamos a decidir hacer buenas acciones, malas, eso es como un karma, como dice la gente. El día de mañana que pasamos al otro plano, como ahora Antonio, empieza a recorrer justamente un mundo espiritual donde deja de ser ese Antonio, y es una porque nosotros también creemos en las reencarnaciones. Pero espera, Osvaldo, perdón. A las 11 de la mañana fallece Antonio. Sí. Son las 14:43. Yo sé que no existe espacio. Del otro lado no hay ni espacio ni tiempo. ¿Él ya es consciente que falleció? ¿Su alma ya es consciente de que se desprendió de su cuerpo? A la velocidad que se supone o se cree que va del otro lado, minutos o horas, días de nosotros pueden ser segundos para ellos. Claro. Entonces, por eso es un camino liberado de lo material y de lo, o sea, es más espiritual. Yo creo que todo lo que él hizo en la vida, porque también era de Piscis él, ¿no? Y es gente justamente muy, muy cálida también, más allá de tener muchísimo carácter, gente muy cálida. Entonces, en ese camino va a ser un camino de ascenso seguramente espiritual, pero sí, la primera etapa es justamente de pagar el karma negativo, ¿no? Mirá, de pagar el karma negativo. Tremendo. Eso, ¿no? Anita, Sí. yo hablé con vos esta mañana y estabas muy sensibilizada. Sí, Muy. ¿Por sí. qué? Y porque... ¿Te pegó mal A hoy? ver, no, lo que pasa es que me parece que, a ver, es difícil transmitirle quizás a ciertas personas lo que significa un artista tan grande, lo que es para uno, porque uno esperaba el horario, no es como ahora que puedes ver un programa a cualquier hora. Esperabas la hora para sentarte, ver su programa, ver sus personajes, tenías tu preferido. Tal cual. Bueno, esperando la carroza uno no se cansa de verla. A ver, es una película de culto. No sé cuántas veces la vi, seguramente más de 100, porque fue grandiosa. Pensar que en su momento quizás el éxito no fue tanto y después con el tiempo, explotó. cómo explotó. Y la seguiremos viendo el resto de nuestras Tal vidas cual. y nos reiremos de él. Sofi es chiquitita. Sofi es nuestra Benjamín. ¿Cuántos años tenés, Sofi? 24. ¿Sabés perfectamente quién es Antonio Gasalla? Sí, y ¿Por de qué? hecho no llego a las 100 veces que vi la película, pero la miraba siempre con mi abuela y es esa conexión que te trae de gente grande que para ellos están mirando, no sé, como algo muy normal, y para nosotros es el descubrimiento de artistas magníficos. Y justamente le quiero hacer una pregunta a Osvaldo, ¿no? ¿Sí? Osvaldo, sí. ¿Cuál es la mejor forma de nosotros que estamos de este lado para recordarlo a Antonio Gasalla? Mirar películas, fotos. Creo que él trabajó toda su vida para justamente esa pregunta, ¿no? Y es eso, es la felicidad, o sea, tiene que ser con alegría, personajes miles que quedan en la memoria de todos, ¿no? Porque creo que cada uno se podía sentir identificado con algún personaje de Antonio, desde... El locutor, me acuerdo del locutor. No, todo, la empleada pública. La empleada, o sea, hablaba de la actualidad hasta el día de hoy, si lo ponen en esa actualidad hasta el día de hoy. Chiquis, vamos a repasar Es uno de que los grandes... cuando vas a hacer un trámite, Olvídate, es Antonio. olvídate, es Antonio Gasalla y además... yo me enojo. Le falta la bombacha caída. Cuando te atienden mal, Es o la ves, empleada. o ves que pasa uno por atrás y dice la cucherita del té, y decís, es Antonio, Gasalla. O sea, tal esto cual. es el sketch Bueno, de Gasalla. y un poco también lo que decía Sofi. Sofi también lo conoce gracias, perdón, a lo que comentaba Facu, ¿no? Susana le dio como esa plataforma, fue como el catalizador que hizo que él traspasara las generaciones. Vamos a ver un pedacito espectacular de esta película que seguramente vos en casa, al igual que Dieguito, la mamá de Diego, bueno, todos nuestros viejos, tus viejos, Eli, Marcela, tu mamá, todos nuestros viejos, Estelita, no se cansan de ver. Y nosotros la conocimos gracias a nuestros papás, porque como bien dice Ana, en su momento fue una película que pasó sin pena ni gloria, pero enigmáticamente un día eclosionó y se transformó en un hito del cine nacional. Uno no se cansa de verla. Hoy recordamos a un grande. Chicos, insisto con esto, lo resalto con resaltador fosforescente, valga la redundancia. Hoy estamos despidiendo a un grande. Así como Gardel era el tango, lo que Antonio Gasalla era el humor y a los medios. Digo, a ver si me entienden. Estamos hablando de una persona, Ande asiente con la cabeza, estamos hablando de una persona, teatro, televisión, cine. El día de mañana lo vamos a estudiar en los libros de historia del espectáculo. Un detalle, vos estás diciendo, esta película la vimos gracias a nuestros padres. A ver, es de 1985. Muchos de nosotros ya estábamos en este mundo. Vos no habías nacido. No, sí, pero mira, hay un dato que de verdad quiero compartir, porque en ese año, entre el 84 y el 85, que uno puede decir, bueno, adolescente, ¿qué vas a ver al cine? Las dos primeras películas que yo elegí para ir a ver al cine sin mis viejos, que fuimos con amigas de la secundaria,
Hilaria. La primera fue La historia oficial y la segunda fue Esperando la carroza. Pero André, a ver. O sea, 2 peliculones chicos, tremendos. Esto que dice André es fundamental. Vienen turistas de México, de España, de Chile, de Uruguay, a recorrer el barrio de Versalles, la casa en la cual se filmó, la locación en la cual se filmó esta película que ahora vamos a recordar. Hoy por hoy es parte de un circuito turístico. Tal cual. Como las casas en Hollywood. ¿Me entendés? Y fue tal el éxito que hace poquito hicieron como una remake. Mejorándole sí, lo que es la calidad de imagen, la ¿no? remasterizaron. Porque así, siendo del 85, la calidad visual no es la misma que en producciones que hay hoy en día. Escúchame, las mayonesas, ¿cómo era la mayonesa con los... Ay, sí, por espectacular, favor. con la mayonesa. Terrible. Tremendo. ¿Sabes qué le quería preguntar algo a Osvaldo? @ Osvaldo de Vara, ok. Ahí a ver, está. Osvaldo. Osvaldo, muchas veces dice... Espérame, porque tenemos una... Ahora vamos con el querido Osvaldo, pero... A ver, quiero hacer una aclaración. Mucho se habló sobre Antonio. Antonio no dejaba de ser un personaje mediático que despertó amores y odios. Y es cierto lo que dice Diego. Digo, uno no puede borrar con el codo lo que Antonio, muchas veces, en la historia de Antonio escribió con la mano. Entonces, vamos a tener una comunicación con el abogado, Miguel Ángel Pierri, un excelentísimo abogado, que en su momento tuvo un tironeo con Antonio. Entiendo que debe estar muy conmovido con la noticia, pero la idea también en Entrometidos es contarte todo. Es recordarlos con sus buenas y con las que sus fueron no poco felices, sus no tan buenas. Doc, buenas tardes. Acá Tomás Dente, todos los Entrometidos. ¿Cómo le va? Qué placer hablar con vos, Tommy. Igualmente, sabes que te estimo mucho. Doc. No, y aparte, vamos al hueso, dale. No, digo, entiendo que estamos todos conmovidos. No, por supuesto. Yo lo entiendo. Bueno, pero es interesante lo que vos decís. Vamos al hueso, dale. ¿Con qué te conectaste vos, Doc? No, mira, o sea, el final es que de Antonio, todos estos días lo tuve muy presente. Yo soy una persona de oración y oré mucho por él. Antonio murió el día que se fue de su casa. O sea, el día que dejó sus plantas, su jardín, sus cuadros, sus cosas. Ese día Antonio comenzó a morir. Yo pasé 23 años a su lado, no un día, 23. Nunca manejé una cuenta corriente, nunca participé de la compra y venta de nada. O sea, jamás dispuse de un centavo de Antonio, pero bueno, ya después hablaremos de eso. Antonio estaba mal de salud, pero a mí me parece que si hubiéramos hecho un esfuerzo todos y hubiera tenido una enfermera permanente que Antonio podía costear y algunos médicos encima, quizás algún tiempo más Antonio podría haber estado en su casa. El día que Ricky, su secretario, se fue por razones de la vida, no por nada malo. Ahí también comenzó un final. Y para colmo de males, se jubiló su mucama. O sea que Antonio quedó la buena de Dios. Ahora bien, es verdad, no Antonio, sino algunos intentaron decir que yo podía haber malversado o me había quedado con muebles o cosas de Antonio. Esos que lo dijeron realmente nunca fue Antonio. Era lo que querían que yo me separara de Antonio. Claro. Por eso, realmente hoy, que tenemos que guardar 10 días de luto, de duelo, el día 11 espero que me llames, pues ese día yo quiero hablar del patrimonio que yo conozco de Gasalla y qué pasó en algún verano inmediato aquel abril de sus mejoras de salud con el patrimonio de Antonio. ¿Quiénes lo visitaban? Yo nunca supe si Antonio tenía 300, 400 o 500 mil dólares porque no me enteré. Lo que sí pude es impedir que un vivo se quedara por monedas con su departamento del primer piso. Quisieron hacerle firmar un boleto por 150 mil dólares, un departamento que valía 700 mil, y Pierri lo impidió, se metió en el medio y no se vendió. Y me alegro de haberlo hecho. Miguel. Y así impedí, sí. Andrea te habla, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Un gusto. Vos sabés que yo me quedé pensando, no sé si vas a querer por lo menos comentarnos un par de líneas con respecto a esto ahora o si preferís esperar esos 11 días que vos decís, pero hay dos temas ahí que a mí me quedaron como boyando, como dando vueltas de aquella época
Y uno de esos es algo que había comentado en su momento Marcelo Polino, y era que obviamente que vos habías querido cobrar tus honorarios y que la cifra, de acuerdo a lo que se había dicho en aquel momento, hace un par de años, era de alrededor de $30.000. Eso por un lado. Y por el otro lado, vos comentabas, Antonio ya no estaba bien, gracias a tu actuación justamente no se malvendió su propiedad, pero entonces uno dice, a ver, vos te diste cuenta que Antonio no estaba bien de salud, vos, eso que vos viste, observaste, ¿se lo comentaste a algún familiar o algún amigo íntimo, a Carlos, a Polino? Antonio tenía su psicólogo, tenía su consultante, su médico tratante, su hermano lo llevaba a la consulta y la visita médica, y la decisión que se adoptara iba a ser final. Primera pregunta y respuesta. Sí, es cierto, esos fueron mis honorarios. Tiene que ver con una operación varias veces millonaria, de la cual salvamos un juicio monstruoso. Sí, claro. Eso es verdad, no tengo por qué ocultarlo. No los cobré tan pendientes, pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, hubo un vivo. Antonio no hacía trámites de bancos. Cuando iba al banco iba con su hermano Carlos, ¿correcto? Sí. Un día apareció un señor de muy buena fe, titular de una casa de cambio muy importante, que tocó el timbre y dijo, mire, usted es el abogado. Estaba la portera, menos mal, y otro cargado más. Antonio dejó esta suma de dinero en mi casa de cambio. No sé a qué vino con una persona y se fue. Era una suma 3 veces más importante que esa que vos mencionaste. O sea, alguien lo había llevado a una casa de cambio a hacer cambiar algo, y se ve que desistió por algo. O sea, en aquellos días había gente que se acercaba. Lo querían embaucar. Exactamente, Andrea. Ahora, yo creo que Antonio, con cuidados especiales, me parece a mí, podría haber estado. Yo sé lo que él sufría por estar lejos de su casa. Sí. Yo sé. Sí. Miguel, Ana Laura te saluda. Uy, Ana Laura, ¿qué haces? Bien. Un día muy triste para todos, Claro. pero yo quiero saber, ¿vos tenés a alguien identificado como el culpable de este Desenlace de Antonio contigo? De Antonio, o sea, de cómo terminó la relación o cómo... Antonio no tuvo ningún desenlace conmigo porque yo nunca lo volví a ver. Lo que sí sé es que un día apareció. Pero un alejamiento hubo. Pero no me lo hizo él. La familia la familia me apartó. A mí no me apartó Antonio. La familia, yo no lo digo con mucho respeto. Sí. La familia tomó una decisión de que yo no fuera más abogado. Chau. Alguien quiso ensuciarme. Fui al juez y le mostré todo. Le dije, mire, yo hice esto, laburé de esto, cobré tanto, le hice ganar tantos juicios. Y ya está, acá estoy hablando. Ahora, a alguno le interesaba que yo no estuviera cerca, pero seguro. Hubo una señora que apareció filmando la casa de Antonio con una colega. Y bueno, esa señora decía que cuando la señora fue, Antonio le pidió el teléfono y marcó mi número. Y ahí tengo una última llamada de Antonio pidiendo que fuera, pero cuando yo fui, Antonio ya estaba internado. ¿Cuándo fue esto, Miguel? Perdón, ¿cuándo fue esto, Doc? Y calculá que fue agosto, noviembre, septiembre del año de la internación. Sí, Dieguito. Miguel, ¿cómo estás? Diego Suárez te saluda. Amigo. ¿Cómo estás? Miguel, quería consultarte lo siguiente. Vos cuando Antonio hizo temporada con Polino, Guillermo Marín como productor, ¿vos estabas ahí? Sí. Una temporada que fracasó, sí. Es como la temporada que fracasó. Claro, tuvimos que devolverle a Marín una importante suma de dinero, porque Antonio en la mitad, creo que es esa, en la mitad de la Exactamente. temporada. Quiero que lo digas vos. Era cuando estaba con problemas de salud ya. Claro, la pierna derecha. Sí, que casi no se podía parar. Hubo que levantar la temporada. Y atento que Marín es un caballero. Pudimos llegar a un acuerdo porque Guillermo había invertido teatro, alquileres, todo. Y me acuerdo que en una demanda, está Guillermo que me está escuchando, varias veces millonaria, y bueno, la buena voluntad de Marín y de sus socios hizo que eso lo arregláramos con una suma 10 veces inferior.
Sí. Bueno, y la pregunta después, entonces. Fue después, la última vez que Antonio hizo teatro. Sí. Claro, y es lo que te quería preguntar. Ahí es donde la familia de alguna u otra manera empezó a querer apartarte del lado de Antonio Gasalla. No lo sé, pero no sería nada raro porque realmente a partir de ahí, creo que después vino el mes de abril, donde impedí la venta del departamento. Claro. Después un día denuncié que a Antonio le estaban sacando muebles, que alguien dijo que me los quería quedar yo. Vos conocés mi casa, así que podés decir que a mi casa no le faltan muebles de Gasalla, con todo cariño que se hubiera tenido. Pero bueno, alguien quiso que yo me fuera. Antonio, de donde esté, va a hablar. Yo les puedo asegurar que va a salir toda la luz. Mirá, me encanta hablar con Tomás porque sé lo incisivo y correcto que es, y con vos también. Gracias, Miguel, gracias por salir. No, es que hace falta de con huevos que diga lo que hay que decir. Entonces, Miguel, me parece bárbaro. Sí, no, ese día lo hablamos. Yo te conozco y estás atribulado. Yo te conozco mucho. También he ido a la casa de Miguel, un querido amigo de los medios. Digo, más allá de estas cuestiones anexas a su vida privada, que tiene que ver con su entorno, su economía, hoy se te murió un amigo, un tipo con el que estuviste cerca muchísimo tiempo, un tipo... Yo estoy destrozado. Por eso yo te estoy notando muy entristecido. Estoy destrozado. Yo esta semana estaba angustiado. Viste que a veces uno las presume, los que tenemos más de 15 años. Algunas cosas las intuimos. Y yo le decía a Marina, algo va a pasar con Antonio, más allá de la internación. No me gustaba, aparte, sé lo que él sufría estando lejos de su casa. A ver, cuando Antonio lo sacaban para hacer un acto de teatro y tenía que mudarse al exterior, pataleaba porque no quería estar cerca, lejos de su casa. Imagínense lo que fue la internación o el geriátrico. No, pobrecito. Yo creo que habrá sido... Miguel, él era consciente lo mejor de encontrar a los demás. Él era apelo a tu faceta como amigo ahora, Yo me desimpregno, me olvido del gran profesional que sos. ¿Él para vos era consciente de su deterioro todo este último tiempo? ¿Él avisoraba su ocaso o ya no? No. Este último tiempo no sé, porque bueno, evidentemente había un deterioro. Ya no. No, hay un tema, perdón que te interrumpa, Miguel, pero hay un tema que tiene que ver con lo que es la salud mental. Claro. Y obviamente las personas no, es que ya no son conscientes de lo que les está sucediendo. O sea, uno puede, como familiar, como amigo, darle una mejor calidad de vida, con un psicólogo, con un psiquiatra. La psiquiatría es fundamental en los casos, en este tipo de casos, pero la persona no es consciente de eso. Claro, Facu. Sí, Antonio tenemos que tenerle mucha paciencia en los últimos días. Mucha. Como para poder hilar una conversación o no caer en reiteraciones, pero se le dieron todas juntas. Se fue Ricky, se fue su mucama, se jubilaron sus ambos de llave. O sea, los años... Bueno, se murió. A ver. Amigos que empezaron a partir. Norma Pons, que él la adoraba. La muerte de Pinti. Lo mató. Yo lo sé. Enrique lo choqueó. Lo choqueó. Sí. Está Facu Ventura Norma acá, Pons. Miguel. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, recién nombrabas que hubo gente que se aprovechó de las situaciones que estaba Antonio. Y vos siendo amigo, la familia decidió hacerte un lado a vos, que eras amigo, que le cuidaba justamente todas estas cuestiones económicas, y se quedó con esta gente que vos decís que se aprovechaba de su situación. No, esta gente pasó como golondrina, para mí lo saqueó y sacó cosas. La familia trató de cuidarlo a su manera. Yo no cuestionaba, la familia tenía su abogado de confianza, recurrió a un excelente abogado, que es el doctor Caballero, con el que tuve una excelente relación, te aclaro. Yo he hablado varias veces con él. Mi escribano, que fue escribano de Antonio, también se puso a disposición. Lo que pasa es que se corrieron historias de peluquería, como que uno vendía y compraba cosas, nada que ver. Los quilombos de Antonio era porque un día decidía no hacer tal obra y se lo metía en juicio por daños. No estafábamos a nadie. No, yo sé. ¿Me entiendes? Como nos pasó con Guillermo, con Marín. Yo sé. Un día fue le plantó la obra. Claro. El pobre Guillermo quedó en Mar del Plata pedaleando. Era temperamental. Miguel, escúchame, gracias por la deferencia y te dejamos. Vos sabés lo que te quiero. Yo también. Te lo digo sin tanta alusión elíptica. Te dejamos tranquilo y que puedas llorar a tu amigo, que lo puedas duelar. En breve nos vamos a contactar. Hablamos, ¿no, Dente?
¿Cómo? Dentro de 15 días, sí, dentro de 15 días hablamos por de esto, supuesto ¿no? que sí, es un placer tenerte. Hablamos con la factura de la luz y las expensas en la mano. Está bien, Dale. está bien. Un beso enorme, querido, el doctor Pierri, el querido Gracias a Miguel todos Pierri. ahí, No, a todos gracias, los amigos lindos. gracias. Gracias, Andrea, que hace un montón que no la veo. Acá estamos beso, todos. un beso para vos y Queremos para mucho. Karina. Un beso, Bueno, un beso, y un yo beso enorme. Quiero aprovechar que está Osvaldo para preguntarle, tenés las cartitas por ahí, ¿no? Sí, siempre a mano. Si su entorno lo perjudicó o de alguna manera lo traicionó, ¿no? Porque en el último tiempo lo que supimos de él es que le faltaron muebles, que le faltaron cosas de valor. Entonces quiero saber. Bueno, como buen pisciano, por Sí. ahí le era un poquito fantasioso en algunas cosas y por ahí más suelto, no tan materialista, a pesar de que sí le importaba el dinero, ¿no? Sí. Pero por ahí con el entorno un poquito más relajado. Sí. Y lo que pasa justamente es eso, el abuso de confianza. Lo que marca justamente para él es que sí, que había gente a su alrededor que iba atrás de su dinero, o el interés que tenían justamente era económico. Hay muchas peleas que ahora se va a empezar a conocer todo, ahora va esto que dijo de lo de peluquería, ahora va a salir toda la peluquería a hablar las cosas que justamente pasaban, ahora ya no estando él y respetando por ahí su memoria, pero sí, lo económico era un problema para los afectos. Bueno, interesante. @Osvaldo de Vara, ok, lo seguís. Acaba de hablar el hermano, Carlos, Sí, aseverando, lo tienen, ¿no? Que plata faltaba, pero no muebles. Está hablando de dinero líquido, pero no de muebles, porque, Sí, atención. se habló en un momento, no sé si recuerdan, que alguien había hecho hasta una especie de mudanza. Sí. Que fue lo primero que creo que Y que salió a la faltaban luz. obras de arte, Sí, que faltaban cosas de cosas de valor. mucho valor en la casa. Por Chicos, eso. yo recuerdo mucho. Sí, ¿qué ibas a decir, Andreita? No, le Decime. quería hacer una consulta Ahora vamos, a Osvaldo ahora que vamos. quedó pendiente. Ahora vamos, sí, había quedado pendiente la pregunta. Hoy te exprimimos porque. Y hay que aprovechar. No hay problema, a ver, no hay problema. la vida y la muerte, ¿no? Las dos caras de una misma moneda. Esto es así. Pero yo sé, o sea, sé que es triste por el apego por ahí que tenemos al artista y a la Sí. persona, ¿no? Pero también es un nuevo comienzo para Absolutamente. él, ¿no? Y creo que uno en la vida trabaja y hace las cosas de una manera para justamente llegar a este momento y tener un tránsito del otro lado que sea lo más espiritual y limpio posible. Me encanta, querido Osvaldo. Vamos a recordar, yo recuerdo que hubo un litigio en su momento, una tirantez, pero mediática, porque Moria es muy sabia. Y siempre Sí, las sí. lides Sí. las consideras de ese lugar de show que tiene que ver con nuestro status quo y la tele, Sí, sí, sí. y lo mediático es como Tal divertido cual. y le insufla vida a la televisión. Tommy, hablando de eso, nos está mirando Maxi Cardazzi, Lo amo, que nos manda un lo saludo, amo. y por Sí, supuesto sí. Moria, así que nada, les mandamos Yo lo un amo, beso enorme, lo Max. amo al querido Maxi, la gente, jefe de prensa, aparte un amigo personal, Un capo. un divino. Y Noé también. Y Noé también, Noé, a los dos. Pero digo, recordemos un episodio divertido. Después se hicieron amigos, me acuerdo que fue a Moria de noche y tuvieron así Sí. también como una tirantez, pero se querían de verdad. Pero dos Moria lo personas, admiraba a ver, y él se a Moria. respetaban y se Mucho. valoraban. Claro, dos personas tan inteligentes Muy. tenían Tal un ida y cual. vuelta único. Muy. Sí, sí. Moria con Antonio Gasalla, imperdible. Lo que te cuento era para interpretar se había hundido un barco. Sí, y quedaron, bueno, y hacémelo sentado. quedaron unas maderas y había dos tipos desmayados y una mujer también. Entonces uno se despertaba, el otro miraba para otro lado y veía allá lejos que había como un barco. Entonces empezaban con las maderas a nadar con la madera acá abajo Todo en el piso. para poder flotar. Claro. ¿Qué? Entonces hacían danza, hacían una creación. Ay, nena, cambiemos de tema porque parece que no me entendés. Sí, sí. Es estudiar teatro, no es Claro. hacer una obra en un teatro. Ya sé que entiendo todo, pero no puedo creer que te hagan hacer cosas así. Bueno, porque Como yo nunca porque estudié no fuiste a la nada. Escuela Nacional de Arte Dramático. Que ¿Y vos querés que te sirvió duró como o no te 40 sirvió para años. nada María eso? Rosa Gallo fue de ella, Alfredo Alcón fue ahí. Bueno, pero ¿entendés? ¿a vos te sirvió o te fuiste a preparar? Si querés te nombro toda la gente que salió de ahí. Bueno, pero a mí no sé si a esa gente le sirvió, dirá, uy, ¿para qué me hacían hacer todo esto? ¿A vos te sirvió lo que hiciste de ahí o después te inventaste otro? Cambiemos de tema, querida. No, ¿por qué? No me querés entender. Sí, te quiero entender. No me querés entender. ¿Vos querés decir que vos mamaste todo de ahí o mamaste de otro lado? No, de 20.000 años de cosas que hice, ¿viste? Olvídate, una charla entre dos grandes, entre amigos. Sí, sí. Pero aparte, el Se ejercicio. sacaban chispas, ¿eh? Chicos, el ejercicio maravilloso que tiene Moria como entrevistadora es increíble, porque ella no
no lo personalizaba, entendía que Antonio era así. Antonio era efervescente. Tal cual. Antonio era efervescente, era un tipo que, insisto, vuelvo a lo que decíamos al principio, no le caía bien algo y te la mandaba. Moria en ese caso no se hacía cargo y seguía la nota como si nada. Fue un notón, creo que fue una de las últimas notas que dio públicamente Antonio a la querida Moria Kazan. Bueno, otro gran amigo de Antonio, un tipo que genera laburo, que invierte en la industria, respetable, que ha estado con todos los artistas más importantes, sé que lo cerraste vos, André, el querido Héctor Caballero. Un genio. Héctor, bienvenido, lamento las circunstancias, querido amigo. Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, tristes pero bien. ¿Cómo recordás? ¿Cuándo laburaste con Antonio? ¿Has logrado producirlo en algún momento, no? Sí, pues hicimos un espectáculo que cambió el estilo de Antonio, porque Antonio venía de trabajar en los Café Concert chicos, con Patalano, que fue un poco quien promovió esa primera ola de grandes... Del Café Concert. Ídolos del Café Concert. Y yo le propuse hacer un teatro muy bonito que había en la Recoleta, que se llamaba Pigal, que era la sofisticación absoluta. Y lo recibió y pensó y desarrolló un espectáculo que fue un éxito impresionante, que duró todo el año 1977. De ahí fuimos a Mar del Plata y hicimos otra temporada increíble. Héctor, era así, perdón que te interrumpa, porque vos sos una biografía viviente, has laburado con todos, pero era así en los 70s, cuando él recién comenzaba, ¿no? Y a manejarse como con cierto aplomo y su impronta empezaba a dejar huella en el mundo del espectáculo. Era así un tipo como que de temperamental, por así decirlo, era un tipo temperamental, de carácter. Difícil de manejar. Eso. Era difícil de manejar. Era un cabrón encantador. Claro. Era un cabrón encantador. Claro. Pero tenía un carácter difícil si no lo conocías mucho, si no te metías dentro de él, entonces, si no te hacías amigo. Si no le caías en gracia. Claro, ¿cómo se dosificaban sus impulsos? Porque un buen productor como vos, entre otras cosas, sabe lidiar y negociar con los egos de estos grandes artistas. Antonio, puntualmente, ¿cómo se lo calmaba? Peleándolo. Es la única forma. Claro, qué interesante eso, André, ¿no? Era para ver quién ganaba. ¿Y ganabas vos? No, nosotros nos encerrábamos en el camarín y nos cagábamos a gritos. Qué lindo, ¿no? Eso hicimos en ese primer espectáculo, que fue tan exitoso que vos pensás que hacíamos de martes a domingo y el sábado hacíamos 3 funciones. Increíble. Una cosa de locos. Hacíamos viernes 2, sábado 3, una cosa. Pero era una sala de 350 personas que se llenaba todos los días. Una cosa insólita. ¿Qué fue lo que vos viste en Antonio? Claro, como para justamente acercarte a él, a tentarlo y a trabajar juntos. Sí, apostar, ¿no? Sí. Porque vi sus espectáculos en el Café Concert de acá de San Telmo y me pareció que era diferente, que era algo muy importante. Alguien que tenía un cerebro superior en el mundo del espectáculo. ¿Era cuando ya estaba con Carlitos Perciavale o todavía no? Ya había terminado con Carlitos Perciavale. Ya había terminado. Ya cada uno estaba empezando su camino. Sí. Y él diseñaba su ropa, diseñaba la coreografía, y escribía los textos junto con Pinti. En el segundo espectáculo que hicimos después, ahí se juntó con Moria, y los junté a él y a Moria en otro espectáculo que fue muy exitoso también, que nos tocó una época difícil porque fue en 1978. Claro. Y en 1978 ganamos el Mundial justo en la época que nosotros estábamos en
en la esquina de Corrientes y 9 de julio, nuestro espectáculo. Claro, olvídate, iba todo el mundo a hinchar por los partidos, pero no al teatro. Cada vez que Argentina ganaba, nosotros teníamos teatro vacío. Héctor, me gustaría traerte más a esta última época y sacando la parte en donde ya Antonio estaba enfermo, ¿qué consideras con respecto a que Antonio no se llevaba bien con la televisión? Es decir, no tenía buena relación con los gerentes de programación y no podía desembarcar con sus productos o no se ponían de acuerdo, porque él siempre tuvo programas de mucho prestigio, el Palacio de la Risa, por ejemplo, en Canal 7, por decir algo, ¿no? Y después no tuvo la posibilidad de que los gerentes, los canales, le den el lugar que él realmente quería. ¿Qué considerás que pasaba? Bueno, yo lo produje de nuevo en el 2002 o 2003, no me acuerdo bien, en América. Y fue el último tramo de sus actuaciones en televisión, fue el programa que produjimos con Carlos Abdo, y fue muy exitoso también, y con esos elencos increíbles que él juntaba, volviendo a tener a la Pons con él, claro. tenía gente que él siempre apoyó, desarrolló y utilizó, porque sabía lo que elegía. Querido Héctor, gracias por la deferencia. Sé que hoy es un día especial para todos, porque están duelando, bueno, estamos despidiendo todos los argentinos al gran Antonio Gasalla. Gracias y nos vemos en breve. Adorable, le mando un gran abrazo en el plano que esté. Se fue de gira, pero nadie lo va a olvidar. Te mando un abrazo. Un besote. Chao, mi querido Héctor. Chao, un beso grande, señor Héctor Caballero. Qué lindas anécdotas. Todos conmovidos. Ya seguimos con vos, Osvaldo. Quiero tus cartas para el próximo tema que viene bastante picante.